Hoy haremos algo diferente. Iremos directamente a la conclusión del capítulo número 2 del libro de Esdras. Te saluda tu amiga Marisabel Linares desde el Ministerio de Biblia es Vida. Este capítulo es muy largo y si gustas podrías leer el nombre de cada líder y el número de personas. Aproximadamente fueron más de 50,000 que salieron de Persia. El capítulo 2 del libro de Esdras tiene 70 versículos. 50,000 personas que salieron de Persia, nombradas, quizás podríamos decir una a una, para establecer Judá, y las enumeran por ciudad de origen. Zorobabel se identifica como líder formal junto con varias otras posiciones de liderazgo. También se enumeran sacerdotes, levitas, cantantes y porteros, los cuales tienen funciones relacionadas con el templo. Esta enorme caravana regresó a la tierra prometida aproximadamente en los años 537 a.C. Aquí podemos notar cada detalle en que Dios cumple sus promesas, pues teníamos como escenario una ciudad de Jerusalén en destrucción y un templo profanado. Sin embargo, ahora vemos un desfile con una caravana impresionante de regreso a la reconstrucción. Salieron o volvieron de la ciudad símbolo del pecado y apostasía para entrar en una nueva oportunidad a la ciudad símbolo de paz y de la nueva vida. Nuevamente quiero resaltar cómo Dios cumple sus promesas a pesar de las complicaciones e incertidumbres que obviamente en esta vida se dan. Y este es un rasgo de carácter de Dios. En Él seguimos confiando plena y totalmente. La lectura de hoy nos hace recordar que un día los hijos e hijas de Dios saldrán igualmente de este mundo del pecado al encuentro con nuestro Dios. Primero, como dice la Biblia, en el momento en que nuestro Señor Jesucristo llegue hasta las nubes y en un abrir y cerrar de ojos, hará que los muertos en Cristo resuciten primero y los que hayamos quedado vivos seamos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a leer 1 de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Asegúrate de estar en la lista de aquellos que estén en Cristo, ya sea vivo o muerto, y que seas arrebatado para encontrarte con el Señor. Recuerda que aún hay tiempo. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios abra tus oídos para que puedas entender sus verdades. Quizás, como seres humanos que hemos creído en Cristo, queremos que con las palabras que uno te dice puedas entender, puedas conocer al Señor, pero no es en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Dios. No cierres tu corazón para que el Señor no lo oscurezca más. Vamos a leer el tercer capítulo del libro de Esdras, reconstrucción del altar. Así que hacia el séptimo mes, cuando los israelitas ya estaban establecidos en sus pueblos de origen, todos unidos se reunieron en Jerusalén. Entonces Jesúa, hijo de Josadac, y los sacerdotes que estaban con él,
junto con Zorobabel, hijo de Salatiel, y la gente que lo acompañaba, comenzaron la reconstrucción al altar del Dios de Israel, para poder ofrecer sacrificios ante él, tal como dice en la ley de Moisés. Hombre de Dios, los que estaban allí tenían miedo de los habitantes de los alrededores, pero eso no los detuvo. Construyeron el altar en su antigua ubicación y ofrecieron allí sacrificios al Señor, por la mañana y por la noche. Luego celebraron la fiesta en las enramadas tal como está escrito. Ofrecieron el número exacto de sacrificios, ordenando para cada día de la fiesta. Luego de eso, comenzaron a ofrecer los sacrificios que deben quemarse completamente cada día. Los de luna nueva y los de todas las otras fiestas, días sagrados ordenados por el Señor. La gente también comenzó a dar al Señor otras ofrendas voluntarias. Así que el primer día del séptimo mes comenzaron a ofrecer nuevamente sacrificios al Señor, aunque no lo habían sentado las bases del templo del Señor. Esdras 3, del 1 al 6. Ahora seguimos leyendo. Comenzó la reconstrucción del templo. Entonces encontraron a carpinteros y canteros, a los de Tiro y Sidón. Les dieron comida, vino, aceite de oliva, como pago por traer troncos de cedro en embarcaciones desde el Líbano hasta el puerto costero de Jope. Ciro, el rey de Persia, les había dado permiso para hacer todo esto. Así que en el segundo mes del segundo año, después de su llegada al templo de Jerusalén, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, comenzaron a trabajar junto con sus hermanos los sacerdotes, los levitas y todos los que regresaron a Jerusalén después de su cautiverio. Nombraron jóvenes levitas mayores de 20 años para que fueran los líderes en la reconstrucción del templo del Señor. Los elegidos fueron Jesúa con sus hermanos y sus hijos, Cadmiel y sus hijos, los descendientes de Judá, los hijos de Enadad y sus hermanos los levitas. Cuando los constructores terminaron de sentar las bases para el templo del Señor, los sacerdotes se colocaron sus vestidos sagrados y tomaron sus trompetas. Los levitas, hijos de Asafat, llevaron sus platillos. Todos ocuparon sus lugares para alabar al Señor, tal como David, rey de Israel, lo había ordenado en el pasado. Unos cantaban canciones de alabanzas y los demás les correspondían. Alabado sea el Señor. Unos cantaban canciones de alabanza y los demás les respondían: alabado sea el Señor, porque Él es bueno. Su fiel amor dura para siempre. Luego todo el pueblo alabó al Señor a gran voz, porque se había sentado las bases del templo del Señor. Pero muchos de los sacerdotes levitas y jefes de familia más viejos lloraban porque ellos habían conocido el primer templo y recordaban lo bello que era. Mientras ellos lloraban de nostalgia, los demás gritaban de alegría. El ruido que hacían se podía oír desde lejos y los gritos de alegría se confundían con el llanto. Esdras capítulo 3 del 7 al 13. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Encontramos aquí un nuevo comienzo de las vidas en la tierra prometida. Comenzamos con la reconstrucción de un altar en el que se pueden ofrecer sacrificios diarios, a pesar de que la construcción del templo aún no ha comenzado. Vemos también que en el proceso de reconstrucción del templo, algunos ancianos lloraron, recordando el antiguo templo por la versión más pequeña que se estaba construyendo. Ahora veamos algo muy especial. El pueblo se unió como un solo hombre en Jerusalén a fin de dedicarle a los trabajos de la reconstrucción del templo. Las personas dejaron de lado sus objetivos personales, se centraron en aquello que era mayor prioridad.
en lo que es esencial y necesitaban de unidad. El juntarnos es fundamental porque unidos aumentamos nuestras fuerzas y las oportunidades de éxito y disminuimos la posibilidad de fracaso. Tenemos que aclarar que actuar en unidad no significa tener los mismos pensamientos ni las mismas ideas, pues todos somos diferentes. Sin embargo, nos unimos por un objetivo en común y no individual ni personal, ni egoísta. En nuestro testimonio, la lectura de hoy, notamos que todos se unieron por la causa del Señor. Todos y cada uno con distintas cualidades y talentos, utilizando en un solo propósito: hacer la obra de Dios. Todos con un solo cuerpo, ninguno más importante, ninguno menos importante. Todos parte de un cuerpo. Así lo enseñó el Señor. Primera de Corintios, vamos a leer algunos versículos. Nuestro cuerpo tiene muchas partes, pero todas esas partes forman un solo cuerpo. Lo mismo sucede con Cristo. El cuerpo humano no está hecho de una sola parte, sino de muchas. Y si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podría oír? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿cómo podría oler? Y si todas las partes fueran las mismas, entonces no sería cuerpo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Tampoco la cabeza puede decir a los pies, no los necesito. Al contrario, todas las partes del cuerpo, hasta las más sencillas, son muy, pero muy importantes y necesarias. Si una parte sufre, todas sufren igualmente. Si una parte recibe honor, todas las otras partes comparten su alegría. Qué preciosa lectura, ¿verdad? Todos somos importantes, hermanos, hermanas. Tú que congregas, y toda aquella persona que aún no ha recibido a Cristo, pero que escuche esta palabra. Cada persona tiene cualidades muy importantes que Dios le ha dado. Todos somos importantes y necesarios en la obra de Dios. Que por su amor y su gracia actuemos unidos en el cumplimiento de la misión que Dios nos encomendó a cada uno de forma específica. Que Dios te bendiga y te dé sabiduría. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.